Hola mis niños, bienvenidos hoy a la clase de la Escuelita Amor y Esperanza. Espero estén bendecidos en el Señor. Me alegra tanto poderles dar la clase, aunque sea por este medio digital. Me alegra que podamos seguir hablando y conociendo de la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a hablar de la persona más grandiosa que ha pisado este planeta. Vamos a hablar de la forma más grandiosa en la que Dios nos demostró que nos ama. Vamos a hablar de Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Recordemos que ya hemos hablado que Jesucristo vino a la tierra y que Él fue engendrado en las entrañas de una virgen. Pero antes de venir a la tierra, Jesucristo estaba viviendo con el Padre. Él vivió por los siglos de los siglos. Desde la eternidad pasada vivía con el Padre. Él tenía su divinidad, su poder, toda su autoridad. Él tenía todo su poder allá donde se encontraba con el Padre. Y ante la voluntad del Padre de querer salvarnos, Él decidió ceder, Él decidió dar su vida, Él quiso obedecer al Padre. Nos dice Juan 17:5 que Jesucristo era en la misma presencia que el Padre. Dice así: ahora pues, Padre, dame en tu presencia la misma gloria que yo tenía contigo desde antes que existiera el mundo. O sea que nos recuerda que Jesucristo estaba en el momento en que empezó a existir el mundo, en el momento de la creación. Nos recuerda que Él estaba desde antes, de que Él también planeó todo lo que iba a ser nuestra existencia y nuestros futuros. ¿Cierto? Era Dios Hijo y por obediencia y amor dejó al Padre y su vida en el cielo para venir acá a salvarnos. Recordemos que Jesucristo, Él es todopoderoso, Él es un Dios verdadero y Él está vivo. Recordemos que aunque Él tenía todo el poder, toda su existencia grandiosa y reveladora de maravillas en el cielo, Él decidió venir a este planeta donde hay tantas cosas que se dificultan para la vida. Filipenses 2 nos recuerda quién era Jesucristo. Filipenses 2:7. Así dice: aunque existía con Él mismo del ser de Dios, no se aferró a su igualdad con Él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó la naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres. Entonces Jesucristo, por obediencia, vino a la tierra. ¿Por qué vino a la tierra? Porque esa era la voluntad del Padre. Vuelvo y les recuerdo de qué vamos a hablar, del amor que nos demostró Dios. En Juan 3, 16, 17, chicos, nos habla Dios, nos habla de cómo Dios nos amó. Dice la palabra: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Así nos lo explica la palabra en Juan 3, 16 al 17. Él envió a Cristo para salvarnos, ¿sí? Entonces, recordemos que si Él estaba en el cielo para venir a la tierra, ¿qué hizo Dios para que Jesucristo llegara a la tierra? Recordemos que ya habíamos visto que se le apareció el ángel a María, ¿sí? Y por medio de su Espíritu Santo, Dios transfirió la vida de Jesús, que estaba en el cielo, al vientre de María, para que Él naciera en la tierra como un ser humano, como un hombre común y corriente. Así lo hizo Dios, para que tuviéramos la oportunidad de tener al Salvador aquí en la tierra, para que Él creciera como un ser humano común y corriente. La razón por la cual Jesús vino a esta tierra en carne y hueso fue para ser castigado en lugar de nosotros, por nuestros pecados que merecían la muerte. Hemos hablado en tantas ocasiones de por qué el pecado nos lleva a la muerte. Hemos visto cuál es el camino del pecado, hacia dónde nos lleva el pecado. Hemos visto que el pecado nos lleva al infierno, que el pecado lleva a la condenación eterna. Recordemos que ya hemos hablado en varias ocasiones que nosotros somos seres espirituales, que nuestra vida es eterna, que nosotros tenemos una existencia eterna y que nosotros tenemos la potestad, porque esa nos la dio Dios, de escoger entre el bien y el mal. Quiere decir que podemos escoger entre si vivimos una eternidad en el cielo o vivimos una eternidad en el infierno. Pero hay una razón por la que nosotros
tenemos una condenación encima, o teníamos una condenación encima. Y por eso Jesucristo tuvo que venir a este mundo, para quitar esa condenación. Dice la palabra que vino a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Eso nos dice en Lucas 19:10. Jesucristo se sometió a ser castigado. ¿Y cómo fue castigado? Con la pena de muerte. Él se puso ahí en lugar de nosotros, nos libró del castigo, entregándose por nuestro rescate. Él se entregó por nosotros, sí, pagó un rescate. ¿Por qué un rescate? Primera de Timoteo 2:6. Porque Él se entregó a la muerte como rescate por la salvación de todos y como testimonio dado por Él a su debido tiempo. Quiere decir que esto se hizo en el momento exacto, en el día exacto, en el plan exacto que Dios tenía. ¿Por qué tuvo que hacer un rescate Jesucristo? ¿Sí? Nos cuenta la palabra que en tiempos pasados el hombre, si pecaba, tenía que presentar ante el sacerdote un cordero. Ese cordero debía ser sin mancha, un cordero perfecto, un cordero bonito, algo que fuera de buen valor. Entonces el sacerdote lo presentaba ante el altar y con esa sangre se suponía la persona quedaba liberada del pecado. Pero esto era simplemente un ritual que hacían los humanos para, pues, aceptar que habían cometido un pecado y pedir perdón. Pero en sí por dentro sus corazones, sus mentes, su alma seguía siendo manchada por ese pecado. Entonces nosotros seguíamos con el pecado adentro, o la persona seguía con el pecado adentro y no quedaba limpio. Entonces por eso Dios decidió que había que ofrecer un sacrificio mayor, un sacrificio divino, un sacrificio que valiera el precio de tanto pecado que había en el mundo, que valiera el precio de la carga del pecado que había. Entonces, recordemos por qué entró el pecado en el mundo. En Romanos 5, 12, 19 nos explica Pablo por qué entró el pecado en el mundo. Así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Es decir, por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron pecadores. Pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. ¿De quién nos habla ahí? ¿Por quién entró el pecado? Por Adán, porque él desobedeció a Dios, porque Dios le dio una orden cuando lo puso acá en la tierra, cuando todo lo puso bajo sus manos para que él enseñorara todo el mundo y dirigiera a los animales y todo lo que tenía alrededor. Él desobedeció a Dios y ahí entró el pecado. Cuando entra el pecado, entra la muerte, porque el pago del pecado es la muerte. Es decir, por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron pecadores. Pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. Pues todos necesitábamos el rescate, ser justificados. ¿Quién vino a justificarnos? Jesucristo. ¿Y por qué se exige o es necesario un rescate o un pago para ser justificados? Dice Levítico 17:11. Porque todo ser vive por la sangre que está en él. Y yo se la he dado a ustedes en el altar para que por medio de ella puedan pagar ustedes el rescate por su vida, pues es la sangre la que paga el rescate por la vida. Esto era lo que decía en el Antiguo Testamento, en la ley Levítico. Nos explica que eso era lo que se hacía antes, lo que nos explicamos en lo que hablamos al comienzo, que se llevaba un cordero ante el sacerdote para pagar el pecado, para cubrir el pecado. Pero pues esto solamente lo cubría, no lo quitaba. Entonces por eso Dios decidió hacer pues el sacrificio de traer a su Hijo y entregarlo para salvarnos a nosotros. Recordemos que hay principios y ordenanzas que Dios estableció que Él no quita, porque Él nunca se desdice ni quita lo que ya está escrito. Lo que escrito está, Él lo deja así y Él no cambia. Nada de lo que esté escrito, Él lo va a cambiar y lo va a quitar. Eso se cumple porque se tiene que cumplir. La palabra de Él siempre se cumple.
Entonces, como esto lo había él puesto al comienzo cuando trajo al ser humano, había hecho que se hicieran esta clase de sacrificios para el pago del pecado, entonces tocaba seguirlo haciendo. Pero como ya les expliqué, esto no nos limpiaba por dentro, ni cambiaba nuestros corazones, ni nos daba la salvación, ni la vida eterna. Entonces, ¿qué hizo Dios? Él, después de que decidió que nosotros fuéramos salvos, que decidió dar a su Hijo, Él lo que hizo fue ofrecernos, o mejor, no ofrecernos, sino darnos la salvación por medio de su Hijo. Dice Mateo 20:28, porque del mismo modo el Hijo de Dios no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud. Esa multitud somos nosotros y todo aquel que reciba a Jesucristo en su corazón. Jesús vino y pagó el rescate. Él no pagó ese rescate ni con oro, ni con plata, ni con algo de valor, como hacían en su tiempo con un cordero. Él fue el cordero. Él mismo se presentó ante el altar como el cordero limpio y sin mancha, el cordero fino, el cordero de valor. Él mismo se presentó, él mismo fue el sacerdote que llevó ese cordero ante el altar. Él no esperó que nadie más viniera a presentarlo, sino que él mismo se presentó porque él tenía ese rango, por ser el Hijo de Dios, por tener esa divinidad, para él mismo presentarse como ese sacrificio en el altar mayor. Y él pagó ese rescate con su preciosa sangre, con su propia sangre, con su propio sacrificio. En 1 de Pedro 1, 18, 19, nos explica que Jesús ya sabía lo que le iba a pasar. Cuando él llegó, cuando él empezó a crecer y empezó a predicar el evangelio y a hablar de las cosas que Dios hacía y de todo lo que era el Dios supremo, él ya sabía lo que venía a hacer a la tierra, a lo que él estaba dispuesto, a lo que le iba a pasar a él. En Mateo 26, 28, él le explica a los discípulos de la siguiente manera: porque esta es mi sangre con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para el perdón de sus pecados. Ahí Jesucristo les estaba diciendo a ellos, aunque ellos en ese momento no lo entendían, que Él iba a morir para que nosotros obtuviéramos el perdón de los pecados, que la sangre de Él se iba a derramar por nosotros. Y Él lo hizo en obediencia a la voluntad del Padre. Él quiso hacer esa obra de salvación por nosotros. Juan 10, 18 nos dice: nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Eso lo expresó Jesucristo, quedando en claro que no era que Dios lo obligara o que le tocara o que pues no hay más remedio, sino que Él quería hacer ese sacrificio para darnos a nosotros la oportunidad de tener una vida eterna en el cielo, al lado del Padre, de ser salvos, de ir fuera de la muerte, de esa segunda muerte, porque ya sabemos que el cuerpo muere, que el cuerpo es un coquito donde está guardado el alma y el espíritu, y que ese sí tiene que desaparecer en algún momento, pero que nuestra alma, nuestro espíritu es eterno. Entonces Jesús creía que Él quería que nosotros tuviéramos vida eterna, que fuéramos al cielo con el Padre y con Él. Él decidió ir a la muerte y muerte de cruz, pero antes de esa crucifixión empezó a sufrir. Antes de llegar a ese momento tan terrible que Él sufrió, Él también ya estaba sufriendo. Él veía cómo la gente no creía en Dios y Él también sabía, como les dije anteriormente, lo que le venía, lo que iba a pasar con Él en ese momento de crucifixión. Entonces, como Él lo sabía, su corazón estaba lleno de dolor, lleno de angustia. Y Lucas, en este pasaje, en el versículo de 39 del capítulo 22, nos cuenta cuando Jesucristo fue al Monte de los Olivos, un lugar donde Él acostumbraba a ir a predicar y acostumbraba a ir con sus discípulos a orar. En ese momento, dice aquí la palabra, luego Jesús salió y según su costumbre se fue al Monte de los Olivos y los discípulos lo siguieron. Al llegar al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas a orar. Dijo: Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo. Él estaba orándole al Padre.
y dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. En medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente y el sudor le caía a la tierra como grandes gotas de sangre. Cuando se levantó de la oración, fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos, vencidos por la tristeza, y les dijo, ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. En ese momento tan difícil que Cristo estaba pasando, Jesucristo estaba llorando, estaba angustiado, porque él sabía en su corazón, y él tenía mucho dolor porque él sabía lo que venía, lo que iba a pasar, todo lo que él iba a ocurrirle en la cruz y todo, porque él era Dios, él sabía lo que iba a pasar en el futuro. Entonces, él estaba muy dolido, y antes de ir a orar les dijo a los discípulos que le apoyaran en la oración, que oraran, porque pues tenían que orar para no caer en la tentación de decir mentira, de no negarlo, muchas cosas que iban a ocurrir. Y él les pidió que oraran, y ellos lo que hicieron fue que se durmieran. Entonces Jesucristo les pide el apoyo de orar, y ellos se duermen, pues cuando él vuelve de semejante angustia, de semejante tristeza, y los encuentra dormidos, pues yo me imagino que su corazón se sintió aún más agobiado, más triste, más cargado. Pero bueno, el Espíritu de Dios le había dado fuerzas para soportar lo que venía, pero su corazón tuvo que haberse sentido muy decepcionado, porque él confiaba en sus discípulos, les dice que oren y no oren. Es como si ustedes pequeñitos tuvieran una necesidad en casa y le dijeran a la mamá, a la abuelita, a alguno en casa, y le dijeran, es que tengo que orar por el examen, es que tengo que orar por alguna necesidad que tengo, y ayúdenme a orar. Y que ustedes se enteren que no, que esta persona amada, el papá, la mamá, la abuelita, no está ayudándome a orar. Eso es como triste para el corazón de una persona que confía en los que tiene alrededor. Entonces, Jesucristo ya venía sufriendo desde antes de entrar a la crucifixión. Él en esos momentos se sintió solo. Él ya empezó a sufrir, en ese momento ya vinieron y los soldados y lo apresaron. Todo para él empezó a ser más difícil. Bueno, Jesucristo nos mostró su amor tan grande en todo momento. A pesar de su sufrimiento, él siempre estaba pensando en nosotros. Dice Marcos 15:15. Entonces Pilato, como quería quedar bien con la gente, dejó libre a Barrabás y después mandó a que azotaran a Jesús. Él le da orden a los soldados de azotar a Jesús. La forma en que lo golpearon, la forma en que lo azotaron, fue una forma, diríamos en este tiempo, sádica. En ese tiempo era muy común que hicieran con las personas que ellos no tenían como por su propio pensamiento, por su forma de actitud, la sociedad los discriminaba de alguna forma, que tenían alguna condenación, los trataban en ese momento así. Hacían con unas cuerdas, les ponían unos ganchos, y en la punta de esos ganchos iban unas bolas que tenían amarrados los ganchos, y con esas bolas les pegaban a las personas y los ganchos iban rasgando la piel de la persona. Esa tristeza, ese dolor, esa angustia y esa desesperación en el cuerpo de Cristo no alcanzó a ser fuerte para que Él no dejara de pensar en nosotros. Él iba por las calles y las mujeres lloraban y Él les decía, no lloren por mí, lloren por sus hijos, porque Él vino para salvarnos a nosotros. Y la preocupación de Él era no tanto su cuerpo lacerado, lleno de sangre y de dolor, sino la salvación de nosotros. Entonces Él estaba preocupado por nosotros. Cuando a Él lo estaban golpeando, no solamente lo golpearon, a Él lo escupieron, lo humillaron, a Él le gritaban cosas. En la palabra Marcos 15:19 nos explica que Él fue humillado, le pusieron una capa y lo llamaban el rey, lo escupían, le ponían apodos. Entonces Él fue muy humillado, Él fue muy lastimado, además de ser golpeado en su corazón también fue lastimado con todo lo que le decían. Pero a Él lo único que le importaba era lo que venía a hacer, a obedecer al Padre y a darnos salvación a nosotros. ¿Cómo nos mostró su amor? Dando la vida por nosotros. Él se hizo maldito por nosotros. La palabra dice en Gálatas 3:13 que todo aquel que se ha colgado en un madero es maldito. Así lo dice, escrito en la palabra está.
Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldito por causa nuestra. Porque la Escritura dice, maldito todo aquel que muere colgado de un madero. Así lo había dicho el Padre en sus inicios de la creación, cuando nos dio la ley. Que todo el que fuera colgado por cometer pecado, por romper las ordenanzas y los mandamientos, era maldito. Todo el que fuera colgado en un madero. Y Jesucristo se sometió a todo eso nomás por salvarnos a nosotros, por darnos la salvación, la vida eterna. Cristo nos dio la salvación y la redención porque estábamos muertos en el pecado. Por Cristo pasamos de la muerte a la vida. En Juan 5:24 nos dice, les aseguro que en quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. El Señor Jesucristo nos sacó de la muerte, de la condenación, del pecado. Gracias a Él tenemos la salvación. No hay salvación en ningún otro, solamente en Jesucristo. Él es el único que nos ha salvado una sola vez y para siempre. Cristo nos justificó de nuestros pecados de forma gratuita, por su gracia. En Romanos 3:22 nos dice, por medio de la fe en Jesucristo, Dios nos hace justos a todos los que creen, pues no hay diferencia. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Pero Dios en su bondad y gratuitamente nos hace justos mediante la liberación que realizó por medio de Jesucristo. Dios hizo que Jesucristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento de perdón. Este perdón se alcanza por la fe. ¿Por la fe en quién, mis niños? En Jesucristo. Recordemos que para obtener la salvación lo único que tenemos que hacer es creer en Jesucristo, creer en el sacrificio que Él hizo en la cruz, creer que fue a la cruz, que fue lacerado, que lo golpearon, que lo escupieron, que lo humillaron, todo el sufrimiento que Él pasó solo por salvarnos a nosotros. El hecho de creer en Él ya nos da la salvación porque a eso vino Jesucristo, a salvarnos. Cuando nosotros creemos en que Dios lo envió para salvarnos y en que Él dio su vida por salvarnos, nosotros ya obtuvimos la salvación. Nadie nos la puede quitar, la salvación no nos la quita nadie, no la arrebata nadie. Nosotros recordemos que la salvación no se pierde. Nosotros debemos ser agradecidos porque eso fue un regalo. Ninguno hizo nada, ninguno hizo un mérito o dijo o pensó algo para poderse ganar la salvación. La salvación nos la dio gratuitamente Dios a través de su Hijo. Ese fue un regalo que nos dio por medio de su bondad, por medio de su gran misericordia, de ese amor tan grande que nos tiene. Entonces debemos ser agradecidos con Dios, ser obedientes, porque recuerden que la obediencia nos da vida y que la desobediencia fue culpa de que entrara el pecado en el mundo. Entonces nosotros no podemos volver a abrirle puertas a la oscuridad ni a ser parte de la oscuridad por medio de la desobediencia. Tenemos que ser obedientes, agradecidos, llenos de ese amor que Dios nos dio para darle a otros. Entonces ya somos bendecidos con esa salvación y por medio de esa salvación, dice Romanos 3:26, que asimismo nosotros fuimos justificados. Nos hizo justos el Señor Jesucristo, nos hizo limpios. Ahora sí somos limpios porque Él con su sangre limpió nuestras almas, nos dio nueva vida. Por medio de creer en Él, de tener fe en su sacrificio, de que sí fue así, nosotros somos salvos. Fue un regalo que nosotros no pagamos, nos lo dieron porque así quiso dárnoslo Dios. Recordemos, mis niños, que Cristo murió, pero al tercer día resucitó. Él resucitó victorioso, porque Él venció a la muerte, Él venció al mundo. Él ya está a la derecha del Padre. Él está en el trono nuevamente que le pertenecía, de donde vino, como hablamos al comienzo, y Él está allá con su gloria, con su poder exaltado, con su honor, donde le corresponde estar. Pero Él nos había dicho a nosotros, en Hebreos 9:24 nos lo aclara, porque Cristo no entró en aquel santuario hecho por los hombres que era solamente una figura del santuario verdadero, sino que entró en el cielo mismo, donde ahora
se presenta delante de Dios para rogar a nuestro favor. Y no entró para ofrecerse en sacrificio muchas veces, como se hacía cada año, lo hacía cada año un sacerdote, que entra al santuario para ofrecer sangre ajena. Si esa fuera el caso, Cristo había tenido que morir muchas veces. Pero el hecho es que ahora, en el final de los tiempos, Cristo ha aparecido una sola vez y para siempre ofreciéndose a sí mismo en sacrificio para quitar el pecado. Él entró de una vez en el cielo. De una vez ese fue el altar mayor donde Él se presentó a la hora de morir. Cuando Él murió, eso fue lo que ocurrió. Gracias a Jesucristo, gracias a su salvación, gracias a que nos limpió, nos purificó. Nosotros ya no estamos alejados de Dios. Ya no nos separa nada de Él. Ahora somos sus hijos. Juan 1:12 nos lo dice. Pero a quienes le recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de ser hijos de Dios. Gracias a quién tenemos ese privilegio, al Señor Jesucristo. A Él que con su gran amor, su obediencia, entregó su vida para darnos a nosotros un espíritu, un alma limpia, una presencia limpia ante el Señor. Porque ahora dice la palabra que nosotros podemos ahora sí acercarnos al trono de la gracia, al trono del Padre, limpios porque no tenemos nada que nos condene, nada que nos ensucie, porque somos santos ante Dios gracias a la sangre de Jesucristo. Jesucristo nos entregó limpios ante el Padre. Él fue y nos presentó, nos lo dijo ahorita en la palabra, nos presentó ante el Padre. Él se paró al frente del Padre, intercedió por nosotros y dijo, mira, ya los limpié, acá te presento a todos los que me diste. Entonces nosotros agradecidos tenemos que ser obedientes. Tenemos que glorificar su nombre, adorarlo, alabarlo, porque Él ha dado todo por nosotros. El Padre demostró que nos ama, el Hijo demostró que nos ama, su Santo Espíritu habita en nosotros gracias a que el Señor dio ese paso de obediencia por nosotros. En nuestro corazón debe haber solamente agradecimiento, alegría y gozo por ese instante. Debemos alabar a Dios porque Él dio a su Hijo. Debemos alabar a Cristo porque Él dio su vida. Debemos alabar al Santo Espíritu de Dios porque habita en nosotros gracias a este santo sacrificio en el altar mayor. Bueno, mis niños, me alegra mucho que hayamos podido repasar lo que ya tantas veces hemos hablado, recordar el sacrificio del Señor Jesucristo, recordar que fue lo más maravilloso que nos pudo haber pasado, conocer a Cristo, creer en Él, aceptar su salvación y ser hijos de Dios. Espero que tengan una semana bendecida, que podamos volvernos a hablar nuevamente en clase, que nos podamos ver pronto. Dios me los bendiga. El día de hoy no tenemos tareas, pero quiero que si tienen alguna duda, vean el video tantas veces sea necesario. Y un abrazo y los quiero mucho.